Bien, pues en primer lugar, muchas gracias a Felipe por estas palabras cariñosas y en general a todo el equipo que organiza esta Semana del Cerebro, porque, bueno, el que Uruguay tenga neurocientíficos no es muy sorprendente, ya que Clemente Estable, no sé si lo saben ustedes, pero el que da nombre al instituto fue uno de los discípulos de Cajal, un estudiante con Santiago Ramón y Cajal en Madrid, y luego volvió a este país y montó una escuela propia, de modo que resulta muy grato ver que nuestros dos países siguen manteniendo contacto en el mundo científico y creo que en otros muchos. De modo que muchas gracias a todos, no os digo nombre a nombre, pero agradezco profundamente esta invitación porque para mí es un verdadero placer venir en general a toda Latinoamérica y en particular a Uruguay, donde tengo a mi amigo Omar Macadar, que sí que los debo de nombrar porque lo somos desde hace tantos años que casi nos da vergüenza contarlo. Me permiten que me quede en camisa porque vine con una chaqueta para dar a esto un aire más formal, pero confío en que podamos mantener luego después una conversación, etcétera. Yo les quería hablar, a ver cómo... Todo funcionaba muy bien, aquí estamos. Les quería hablar del cerebro, del que han oído ustedes estos días bastantes cosas, pero sobre todo de lo que está representando el avance en la neurociencia y de las implicaciones que va a tener, no solo desde un punto de vista médico, que las tiene y importantes, sino desde un punto de vista social muchísimo más amplio. Y ese va a ser el fondo de mi discusión y de mi presentación hoy aquí. Y les quería comenzar contándoles, para los que no lo saben, aquí hay muchos que lo saben, pero para los que no lo saben, hacer un poco una perspectiva de lo que entendemos hoy por las funciones del cerebro y de los avances que se han ido haciendo desde campos muy diferentes en su estudio en los últimos 25 o 30 años para llegar a donde estamos en este momento. Una cosa que es importante entender es que el cerebro surge como resultado de cualquier otro, lo mismo que ha ocurrido con todos los procesos biológicos, resultado de presiones evolutivas que han hecho que los animales lo adquirieran en un momento del desarrollo. Las presiones evolutivas pues son cambios de temperatura y humedad, cataclismos naturales y sobre todo los depredadores. Para nosotros los depredadores han sido una de nuestras grandes presiones evolutivas. Y el cerebro es una manera de adaptarse de la mejor manera posible a esa situación, a esos cambios que están ocurriendo continuamente en nuestro medio y que al destruir a los seres vivos impiden lo que son sus grandes funciones, que son reproducirse, nutrirse, crecer, sobrevivir el tiempo suficiente para pasar sus genes a la generación siguiente. Algo que, dicho así, pues no tiene un encanto excesivo, pero es la realidad de todos los seres vivos. Nos movemos fundamentalmente empujados por esa dinámica tan primigenia. El cerebro, Rodolfo Ginás, que es un colombiano muy inteligente que ha sido profesor hasta hace muy poco en New York University, uno de los grandes neurocientíficos del mundo, en mi opinión, dice que el cerebro surgió, que la presión evolutiva que determinó la aparición del cerebro fue la necesidad de desplazarse para poder sobrevivir, para buscar el alimento, etc. Y el ejemplo que pone él es esta ascidia, que es un animalito que en la etapa larvaria tiene un pequeño cerebro que es el que le permite moverse y dirigirse hasta las rocas, en las cuales cuando llega a las adecuadas se implanta con la boca y reabsorbe el cerebro y se transforma en un gran estómago. Rodolfo siempre dice que es lo mismo que nos ha ocurrido a los funcionarios, que cuando llegamos a ese estadio pues absorbemos el cerebro. Pero lo cierto es que es una interpretación plausible, una interpretación que vale la pena considerar
y que ocurrió relativamente tarde en el desarrollo evolutivo. Es decir, el cerebro aparece tarde y aparece como consecuencia de esas presiones. Pero claro, desde ese primer objetivo, moverse, la evolución le ha ido ir adquiriendo funciones y es un órgano multifuncional. De entrada permite la exploración del mundo exterior porque es el que recoge e interpreta la información sensorial, los cambios que ocurren en el mundo externo y en el mundo interno. Y yo les pongo esta foto para que enfatizarles algo que creo que es muy importante, y es que el cerebro y en general todas las funciones cerebrales están dirigidas de manera repetitiva a ese objetivo de supervivencia. La capacidad, por ejemplo, de detección visual, que es algo que nosotros es un elemento muy importante en nuestra evolución, nos permite fundamentalmente ver contrastes que en última instancia son los que permiten a su vez distinguir a esos depredadores que nos han amenazado tan repetidamente. Y los humanos, por ejemplo, pues tenemos unas capacidades sensoriales bastante limitadas y hay otros animales que tienen otras funciones que nosotros no tenemos. Los peces eléctricos, las abejas ven luz ultravioleta, algunos crótalos detectan los infrarrojos en unos niveles mucho más finos que nosotros, ultrasonidos, etc. De modo que el cerebro ha adquirido capacidades para detectar e interpretar los cambios en el mundo exterior. Ha desarrollado actividades motoras muy complejas dirigidas a desplazarse para conseguir el alimento. Y ha desarrollado una serie de mecanismos de protección que podemos resumir en dos. Uno, que es los mecanismos de recompensa que hacen que los animales tiendan a perseguir los objetivos que son más útiles, de nuevo, para su supervivencia: nutrición, reproducción, cuidado de las crías, y los mecanismos de dolor que son los que nos protegen frente a la lesión para evitar que las lesiones nos acaben matando y, por tanto, desarrollando conductas aversivas frente al daño. El cerebro, y particularmente el nuestro, ha desarrollado en una gran medida conductas sociales de apoyo interespecie o intraespecie, de cuidado de nuestras crías, etc. De modo que todas estas son las funciones que ha desarrollado el cerebro. Pero lo que me gustaría resaltar es este concepto, que con esa información que el cerebro obtiene, que es extraordinariamente fragmentaria, porque solo captamos una minúscula parte de nuestro espectro energético alrededor, y solo de ese espectro las que parece que han sido más importantes para esa supervivencia que mencionaba. Pero con esa información el cerebro construye una información sintética, una visión continua del mundo. Fíjense ustedes que nosotros no tenemos interrupciones en nuestra percepción del mundo, y eso es el producto de la actividad de nuestro cerebro. Y en los animales superiores, entre los que nos contamos, por lo menos en algunos aspectos, no en todos, está la consciencia, es decir, la capacidad de percibir de una manera unificada y subjetiva la realidad. Entonces, esto es lo que ha logrado hacer el cerebro. Pero lo ha hecho con un precio, y el precio es que la visión que nosotros tenemos del mundo no es una visión ni mucho menos que se correlacione de modo fiel con lo que está ocurriendo en el mundo. Nosotros no estamos viendo las ondas gravitacionales, ni estamos percibiendo una inmensa mayoría de frecuencias que simplemente no sabemos que existen, y ahora lo hemos aprendido con los instrumentos que hemos desarrollado. Por tanto, tenemos una visión incompleta y distorsionada. Y como consecuencia de eso, en cuanto se le presentan al cerebro información que puede resultar contradictoria, pues nos pasan estas cosas, que vemos cosas que no son. Esto no es una pipa en realidad, no vemos una pipa, lo que vemos es una representación de una pipa. Un ciego tocaría eso y diría que eso es una pantalla, no una pipa. Pues bien, eso mismo nos pasa, y fíjense que algunas son irresolubles y tenemos percepciones erróneas: esto es igual de largo que esto y esto es igual que aquello. De modo que son simplemente ilusiones, resultados de que el cerebro tiene problemas para procesar la información de esa manera coherente a veces. Durante mucho tiempo se pensó que el cerebro simplemente
no era comprensible por sí mismo. Es decir, que los seres humanos no íbamos nunca a ser capaces de entender cómo funciona el cerebro, es decir, cómo procesa el cerebro la información para acabar produciendo la tremenda cantidad de funciones motoras, sensoriales, intelectuales, cognitivas, emocionales, que caracterizan la riqueza de su funcionamiento. Pero fue este hombre, y se lo he mencionado hace un momento, como digo, el que fue maestro de Clemente Estable, Ramón y Cajal fue, y que es un español, cosa que nos sentimos muy orgullosos. Además, Ortega y Gasset dijo que más que una gloria era una vergüenza porque fue una casualidad, porque hizo ciencia en un momento en que España era un auténtico desastre. Pues bien, Cajal fue el primero que fue capaz de construir una imagen coherente de cómo está organizado el cerebro. Se pensaba antes de él que era una malla de fibras nerviosas con unas células en medio sin orden ni concierto, y él le supo poner orden a aquello. Y lo supo poner fundamentalmente porque descubrió que estaba compuesto por elementos independientes, que son las neuronas, y que esas células nerviosas, esas neuronas, estaban conectadas entre sí, no de una manera caprichosa, sino siguiendo un plan que él fue capaz de organizar. Es decir, consiguió hacer un plano de cómo se organizan las neuronas en el cerebro con un nivel de precisión que aún hoy día nos sigue admirando y que le hace que sea considerado realmente el padre de la neurociencia mundial. Pues además de eso, él era un morfólogo, un señor que solo miraba por el microscopio y veía las neuronas muertas, inmóviles en el microscopio, pero veía cómo se conectaban, cómo se relacionaban entre sí, y tuvo la gran inteligencia de darse cuenta además de que probablemente las prolongaciones que tenían, que él llamó dendritas, se dirigían al cuerpo celular, el que él llamó el soma, y de ahí salía una prolongación que es el axón o cilindroeje. Y estableció lo que se llamó la doctrina neuronal, es decir, que las neuronas eran elementos independientes entre sí, que se conectaban entre sí, pero no se continuaban unas con otras. Y en segundo lugar, determinó que tenían lo que llamó la polarización dinámica de la neurona, una ley que decía que la información a las neuronas les llegaba por las dendritas y salía para la neurona siguiente por el axón o cilindroeje. Pues bien, con esta idea teórica, vio las neuronas que componían diferentes estructuras cerebrales y determinó circuitos de cómo sustentarían determinadas funciones. Es decir, logró hacer un plan funcional de cómo, por ejemplo, funcionaban los reflejos, cómo llegaba la información, dónde se procesaba y cómo salía. Y lo que para mí fue más importante, como ahora les comentaré, que las conexiones entre las neuronas eran la base del funcionamiento cerebral y de la memoria. Pues desde entonces, desde Cajal hasta hoy, han pasado muchas cosas que les voy a mirar panorámicamente. La primera es que en unos años, casi al mismo tiempo que Cajal, se vio que la manera como hablaban entre sí las neuronas es produciendo unas señales eléctricas, unos impulsos que ahora después les mostraré los impulsos reales para que los escuchen, que son como un código Morse por el cual una neurona manda un mensaje a la siguiente. Y esos son lo que se llaman los impulsos nerviosos o potenciales de acción. Y desde esa situación hasta hoy, pues hemos conocido a nivel submolecular qué estructuras, que son los llamados canales iónicos, determinan que se produzcan estas señales eléctricas, qué proteínas son las que forman esos canales, cómo funcionan, se les ha registrado a nivel individual, y esos son 4 premios Nobel que se han dado en estos últimos 50 años para reconocer los hallazgos vinculados a poder determinar, como digo, a un nivel, me falta McKinnon aquí, a un nivel submolecular, cuál es el fundamento físico de la producción de las señales eléctricas, los impulsos nerviosos. Y
la otra cosa es los avances espectaculares que se han producido, a ver si consigo, en las conexiones entre las neuronas, la sinapsis. La sinapsis es el punto en el que una neurona toca a la otra y tiene una estructura altamente especializada que se conoce hoy día con un nivel de detalle brutal y en el que sabemos que dentro de estas sinapsis se encuentran unos pequeños saquitos que se llaman vesículas sinápticas que contienen unos transmisores químicos que cuando se liberan, como les he mostrado aquí, mandan una señal química de una neurona a la otra. O sea que la llegada de un impulso nervioso hace que se liberen estos neurotransmisores que lleguen a la neurona siguiente y ésta empieza a producir a su vez impulsos nerviosos. Es decir, es un mecanismo muy ordenado de conexión. Y en este momento, pues, no les he puesto fotos de los premios Nobel, pero llevamos como 6 o 7 en estos últimos 10 años, solo en los 10 últimos años, de gente que lo ha recibido por haber logrado el nivel de conocimiento que tenemos hoy día de estas sinapsis. ¿Y por qué son tan importantes? Porque los neurotransmisores, las sustancias químicas que contienen, son las que determinan que funcione nuestro cerebro, los circuitos de nuestro cerebro. Y la mayoría de las enfermedades cerebrales y nerviosas en general están vinculadas a alteraciones en el funcionamiento de estas estructuras, de las sinapsis. Porque las sinapsis son conexiones que tienen una trascendencia total en el funcionamiento del cerebro. De entrada van apareciendo después del nacimiento, van aumentando de una manera realmente explosiva, de manera que se van generando todas las conexiones nerviosas en un periodo récord de tiempo, alcanzan un máximo y luego se produce un podado, la eliminación de algunas de ellas. Pero Cajal se dio cuenta de que las neuronas de la corteza cerebral había unos pelitos que sus colegas histólogos de otros laboratorios menos inteligentes que él pensaban que eran artefactos y trataban de borrarlos de sus dibujos. Y él dijo que estos pelitos, que las espinas sinápticas, no le llamo espinas sinápticas, pero estas conexiones que llamamos ahora espinas sinápticas eran probablemente el punto donde una neurona conectaba con otra. Las ramas de una llegaban a estos puntos. Y asoció la densidad de estas espinas con con la memoria. Dijo que era el lugar donde llegaba la información y que se consolidaba a través de establecer estas conexiones de una manera fija. De modo que el aprendizaje, y lo dice textualmente, lo especula en su obra principal, probablemente se deba a la consolidación de conexiones para formar un circuito que sustenta una memoria. Bien, pues desde entonces esta idea se ha confirmado de una manera, como es lógico, mucho más precisa y con toda clase de matices, pero básicamente la formación de conexiones sinápticas es el mecanismo de plasticidad del sistema nervioso. Es decir, cuando nosotros en nuestro cerebro, nuestras neuronas, a diferencia de un computador que está soldado las conexiones, están continuamente conectándose y desconectándose. Y esas conexiones son las que nos dan la capacidad de aprender, de modificar nuestras conductas, de modificar las cosas que hacemos. Y se basa todo en la presencia de estas espinas sinápticas. Y les comento esto porque, fíjense, en niños con alteraciones, con oligofrenias y cuadros de retraso, tienen unas sinapsis corticales totalmente alteradas, las espinas sinápticas están totalmente alteradas. Más aún, en el desarrollo hay periodos críticos en los cuales se forman determinadas conexiones y con ello determinados circuitos para una función determinada también. Pues bien, si en ese periodo se produce una alteración que impide la formación de estas conexiones, la conducta de ese individuo queda permanentemente alterada el resto de su vida. Les he puesto esta foto aquí, que es una foto dramática de los niños que estaban en los hospicios de Rumanía de Ceausescu cuando la dictadura,
que eran niños que los abandonaban, los llevaban a unos hospicios en los cuales recibían una nutrición tan buena o mejor que los niños de alrededor, pero no recibían ningún tipo de afecto ni atención, estimulación sensorial afectiva de ningún tipo. En estos niños los retrasos intelectuales son dramáticos y se desplazó en el momento de la apertura de Rumanía un equipo formado por 60 especialistas, neurólogos, psicólogos, intentando ver si los niños que estaban allí, que habían entrado y que llevaban solo 6 meses, eran recuperables. 6 meses llegaron hasta 2 años, ver si eran recuperables. Y lamentablemente debo decirles que la experiencia, el estudio se publicó hace 2 años después de 8 de intentos de ese equipo especial intentando salvar a un grupo pequeño de niños, intentando corregir el error. Y la verdad es que con los de 6 meses se consiguieron algunos éxitos, con los de 2 años ninguno, y lo peor es que a los 8 años que han seguido estudiándolos, incluso los que habían mejorado se han acabado quedando como los que no habían mejorado. De modo que la formación de sinapsis en el periodo crítico está vinculado a la estimulación, a la recepción de información que hace que las neuronas, cuando están creciendo, establezcan y tienen actividad, establezcan esas conexiones. Aquí les muestro este esquema de aquí, porque esta es una imagen de una... está funcionando. Fíjense ustedes que aparecen unos botones. Eso está tomado en un ratón en vivo que está sujeto, al cual se le acaba de enseñar una cosa nueva a nivel visual. Es decir, es la imagen física de cómo aprende una neurona visual en un ratón. En el momento en que aprende, esto es un periodo de 6 horas, aparecen estos botones sinápticos, que es donde van a conectar las nuevas conexiones que determinan ese aprendizaje. De modo que esto es literalmente aprender visto morfológicamente. Aquí lo tienen a imagen parada, como la tremenda plasticidad, cómo se forman nuevas conexiones en una dendrita como consecuencia de la actividad de las aferencias, de los nervios, de las ramas de otras neuronas que les llegan, de los axones, y que determinan que aparezcan, se consolidan, van adquiriendo, y desde un punto de vista bioquímico conocemos con una precisión tremenda ya lo que hay detrás de la formación de esto desde un punto de vista molecular y submolecular. También una mala noticia para todos los que tengan cierta edad en esta sala. Esta es la dendrita de una célula piramidal de la corteza en un hombre de 45 años, es una imagen de Javier de Felipe, y la de abajo es de un señor de 83. Como ven ustedes, uno de los problemas de hacernos mayores pues es que vamos perdiendo estas espinas sinápticas y con ello se reduce la capacidad de aprendizaje y se reduce la capacidad de adquisición de nuevas ideas y se pierden algunos de los circuitos de los recuerdos que tenemos, etc. Esto es un proceso normal con el envejecimiento, pero lento, y en algunas patologías como en el Alzheimer las lesiones que acompañan dan lugar a pérdidas muy importantes de estas conexiones. Quizá la idea que me gustaría que les quedara de esta parte es que la formación de conexiones sinápticas está en la clave de todas las actividades conductuales, intelectuales, etcétera. Bien, pues lo que les quería comentar es que la sinapsis es la madre de todas las batallas en el cerebro, en el sentido de que dependemos de los transmisores sinápticos, de los circuitos que se forman y de esa movilidad de esos circuitos. Y son extraordinariamente frágiles por su plasticidad. Y, de hecho, cualquier cosa nueva va vinculada al desarrollo de nuevas sinapsis, cualquier nueva actividad cerebral. Es decir, ustedes se van a ir de aquí con unas cuantas sinapsis nuevas, espero que no hayan perdido otras, pero como consecuencia de lo que recuerden al final de esta conversación. Y les quería hacer énfasis en el hecho de que tienen una importancia fundamental o una importancia trascendental en los circuitos de recompensa,
porque todas las drogas llamadas de recreo o de abuso, como prefieran, producen sus efectos porque activan unos circuitos que son los que hemos llamado circuitos de recompensa, y lo que hacen es que mimetizan lo que ocurre en condiciones normales, pero al administrarlo de una manera externa, exógena, y en concentraciones mucho más altas de las naturales, se producen lo que se produciría en la sensación placentera que acompaña las conductas de los que activan los circuitos de recompensa, pero de una manera masiva, muy placentero en el momento, pero en general producen unos cambios sinápticos que en el caso de algunas drogas, que le llamo aquí muy dañinas, pues llegan a ser irreversibles. Realmente es dramático cuando uno ve, porque se está estudiando también con mucho detalle, que se producen cambios que son irreversibles en un gran número de casos. En otros no son irreversibles, pero también están ahí. No quiero hacer ningún tipo de disquisición moral respecto al uso de los fármacos, pero para la gente joven que sepa que no son inocuas, ninguna. Tampoco lo es el alcohol ni el tabaco, o sea que lo estamos tomando todos los días, pero deben saber que están modificando sus sinapsis. Una cosa que también en este momento está teniendo un empuje tremendo es el estudio del desarrollo del cerebro. La caracterización genética y molecular de las células nerviosas es una de las cosas que se está haciendo. Es decir, hemos pasado de la anatomía a la anatomía molecular, a intentar distinguir la tremenda complejidad bioquímica que tienen diferentes tipos de neuronas, y empezando a clasificarlas también, no solo por su forma y sus conexiones, sino también por la maquinaria celular que tienen, que determina que disparen de una determinada manera y determina que se conecten de una determinada manera. Pero quizá lo más trascendental que tenemos en este momento es el hecho de que fíjense ustedes que el cerebro, les ponía antes en la imagen de Cajal, tiene 80.000 millones de neuronas, que establecen una media de 1000 conexiones cada una de ellas. Es decir, es una maraña que parece imposible de entender, aunque se puede entender. Pero lo que es increíble es que eso surja de dos células, es decir, que hay un plan genético que determina que esa estructura se organice, y además que se organice con un número relativamente pequeño de moléculas de guía, etcétera, de modo que es todo una programación determinada genéticamente. Y eso es uno de los aspectos en los que en este momento se están produciendo unos avances, algunos de ellos verdaderamente espectaculares. Y además que abre unas posibilidades brutales, porque si nosotros sabemos cómo se desarrolla el cerebro, primero podemos prever muchos de los problemas que se van a producir determinados por la herencia genética. Pero además de eso podemos modificar en lo posible, y cada vez se está empezando a hacer más, con el CRISPR, con una nueva técnica en la cual uno puede sustituir fragmentos de sus ácidos nucleicos estropeados por unos nuevos, de manera que se evita la aparición en el desarrollo de esas malformaciones. Y un concepto que a mí me resulta particularmente atractivo y que ha surgido conforme la genética se ha ido desarrollando es el de las modificaciones epigenéticas. Cuando se ha estudiado el desarrollo, pues como todo es mucho más complicado de lo que nos imaginábamos, y uno tiene una carga genética, pero el fenotipo, es decir, la expresión final de esa carga genética en el individuo adulto es muy diferente, incluso entre gemelos univitelinos. Y eso se debe, en parte, a que durante la expresión de los genes para acabar produciendo los factores que tiene el individuo adulto, hay la posibilidad de que ocurran toda una serie de alteraciones en la expresión de esos genes, que toman caminos que a partir de ahí ya son completamente fijos, y todas las células que heredan
que provienen de esa primera célula ya van a tener esa modificación. Eso explica que dos hermanos, como son unos gemelos univitelinos, que son genéticamente idénticos, sin embargo, tengan caracteres fenotípicos, es decir, caracteres externos, algunos diferentes. Uno puede ser zurdo y el otro no, uno puede tener una mancha y el otro no, es decir, una serie de cosas que resultan de las modificaciones epigenéticas. Y las modificaciones epigenéticas se producen también en el adulto y determinan cambios conductuales que permanecen como resultado de esa modificación epigenética, lo cual nos hace, por lo menos a mí, ver algo más optimistamente la posibilidad de modificación de determinados parámetros complejos de la conducta, porque las modificaciones epigenéticas nos hacen pensar que es posible mejorar o estropear, pero pensemos solo en el mejorar, nuestras características genéticas, y no estamos fatalmente determinados a tener mal carácter o a ser agresivos o una serie de cosas que ahora les comentaré. Bien, esto es una descarga para que oigan ustedes lo que es una neurona de las más sencillas, de las que tenemos en la piel para detectar el frío cuando hemos enfriado. Ese aumento de frecuencia que han oído ustedes se corresponde con el momento en que la piel se empieza a enfriar. Y fíjense que está mandando un mensaje al cerebro en donde le está diciendo cómo está cambiando la temperatura en cada segundo, milisegundo. ¿De dónde proviene o qué pasa con esta información? Como les decía, esa información pasa desde la periferia hacia el cerebro formando circuitos nerviosos. El gran reto de la neurociencia de los próximos 25 años es definir los circuitos nerviosos con el máximo detalle posible, los circuitos nerviosos que sustentan las funciones que realizamos los seres humanos dependientes del cerebro, es decir, la detección de cambios en el mundo exterior, el procesamiento de esa información, las sensaciones, las percepciones, las emociones, los movimientos, los procesos cognitivos, la memoria episódica, todos los tipos de memoria, de trabajo, es decir, descomponer todas las funciones cerebrales en circuitos que son los que sustentan esas funciones. Porque cuando tengamos esto tendremos un mapa funcional de todo lo que es capaz de hacer un cerebro. Y las diferencias entre unas personas y otras dependerán de que se establezcan un tipo de conexiones u otros. Es una labor formidable, pero en eso estamos. Y en este momento estamos empezando a entender esos circuitos nerviosos. Les pongo un ejemplo muy rápido. En pacientes epilépticos humanos, en los cuales se estaba operando de una epilepsia que había que ir con electrodos a destruir una zona concreta del sistema nervioso, Kian Quiroga, colombiano por cierto, que está en Inglaterra, encontró que el paciente está despierto, porque no le duele, al poner el electrodo no es doloroso, y el paciente está despierto y hay que saber cuándo llega uno al punto donde tiene que destruir. Pues bien, les iba enseñando imágenes complejísimas de caras de personas, actores conocidos. Y fíjense ustedes, iba registrando la actividad de las neuronas, en este caso, si no recuerdo más, era el lóbulo temporal, y iba registrando las neuronas y se encontró con que hay una serie de neuronas que solo responden a unos trazos, los que corresponden con una imagen compleja como es la de Whooper, ¿se llama? Guppy. Pues, y las otras no. Es decir, hay neuronas que necesitan recibir desde la periferia hasta ellas, van recibiendo fragmentos de información que al final ponen juntos y solo van a disparar esas neuronas cuando se dé la imagen que corresponde a toda esa información periférica fragmentaria reunida. Solo responde a eso y no a otras cosas. Es una visión extraordinariamente simplificada y simplista
de lo que acaba haciendo un circuito nervioso. Pero lo que quiero ponerles en evidencia, porque antes había hecho en monos, y el mono, registrando neuronas mucho más controladamente, fíjense que este mono, había unas neuronas que solo respondían cuando se le ponía delante una imagen de una cara que era así o así. Pero si solo tenía ojos, solo boca o era cuadrada, no respondía. La volvías a poner y sí que respondía. De modo que, evidentemente, existen un tipo de neuronas que algunos han llamado neuronas padre, no sé por qué, porque en vez de madre, como ya están las células madre, pues serán las neuronas padre. Es decir, neuronas que tienen un funcionamiento tal que su activación se produce con una confluencia compleja de información para dar lugar o para activarse como consecuencia solo o predominantemente de esa información. Yo les confieso, creo que cuando esa neurona se activa en mi cerebro, yo digo Whoopi Goldberg, porque eso es nuestra conducta, eso es nuestra interpretación, nuestro reconocimiento. Unas neuronas que están respondiendo a una imagen determinada y que eso es, y que nosotros identificamos con otro en otra zona del cerebro, con una conexión con una persona como esta. Pues bien, como les digo, el estudiar el funcionamiento del cerebro ha sido el gran reto de los circuitos, es el gran reto con el que se enfrenta la neurociencia. Pero durante años se han utilizado las lesiones cerebrales para intentar obtener una imagen holística del cerebro, una imagen de cómo funciona el cerebro en su conjunto. Y se hicieron grandes progresos. Se sabía que la destrucción de determinadas zonas del cerebro se correspondía con la desaparición o la lesión, alteración de algunas funciones. Es decir, los circuitos, el primer paso para entender los circuitos que van vinculados a una función es saber qué zona del cerebro contiene ese circuito y luego intentar entenderlo de la mejor manera posible. Pues bien, esto se hizo mucho con la patología. Me temo que, como pasa con estas máquinas siempre, acaba de apagarse esto, no sé. A ver. Sí, que las lesiones dieron lugar a un conocimiento neurológico muy importante del cerebro, de modo que ha sido un gran avance y hoy día tenemos muy claras la relación entre determinadas lesiones cerebrales por tumores, por traumatismos, por hemorragias, que van vinculados a patrones de conducta muy sofisticados. El que les ponía antes fue el primer caso de un barrenero que se le destruyó una parte de su lóbulo frontal como consecuencia de un barreno que le explotó y le atravesó limpiamente el cerebro, como ven ustedes aquí. Aquí está reconstruido cómo ocurrió, y este hombre, que era una bellísima persona, un padre de familia, etcétera, se convirtió en un ser antisocial, borracho, en fin, lo acabó en una institución encerrado porque era imposible, había cambiado, había dejado de ser él por la lesión de esta zona del cerebro, que efectivamente es una zona muy importante para nosotros. Pues bien, y hay ejemplos múltiples de este estilo, algunos de ellos dramáticos. Hay uno que cuento siempre, la pedofilia secundaria a un tumor de una persona que de repente empezó a molestar a la hija de su pareja, que era su segundo matrimonio, y lo detuvieron, lo metieron en la cárcel, pero exploraron afortunadamente y le encontraron que tenía un tumor frontal pequeñito, muy bien localizado, pero que estaba allí. Se lo quitaron y desapareció absolutamente su pedofilia. Y 3 años después empezó otra vez con la misma conducta y resultó que se le estaba reproduciendo. De modo que está claro que hay zonas del cerebro que están vinculadas a determinados patrones de conducta. No es que tengamos una zona para eso, pero la compresión del tumor pues activó de una manera determinada una zona que al final acaba conduciendo a una conducta patológica. Les digo esto porque evidentemente hay una relación entre áreas del cerebro, los circuitos vinculados a determinadas funciones se sitúan en algunas áreas del cerebro predominantemente, al menos, o son más importantes que otras. Y
en estos últimos años ha habido una serie de metodologías nuevas, que es como progresa siempre la ciencia, fundamentalmente en la resonancia magnética funcional, la tractografía, la magnetoestimulación, toda una serie de funciones nuevas y de técnicas nuevas de imagen que nos permiten asociar la función del cerebro. Pues bien, gracias a esto, nosotros hoy día, les resumo aquí el trabajo de mucha gente y de mucho tiempo, estamos empezando a saber, por ejemplo, que gran parte de nuestras funciones complejas, intelectuales y emocionales y sociales, están vinculadas a zonas muy concretas del cerebro. Por ejemplo, la corteza cingulare anterior a la empatía, la prefrontal orbitaria al arrepentimiento, la ventromedial a las decisiones éticas, la ventrolateral a la inhibición de conductas y la dorsolateral a los razonamientos, por ponerles una visión simplificada de dónde parece que se localizan. Y esto tiene una trascendencia, por ejemplo, en la gente joven, de estos que hay alguno por ahí muy jovencito, las cortezas dedicadas, la ventrolateral que inhibe las conductas, tardan mucho tiempo en desarrollarse. Entonces, en los adolescentes, eso puede ocurrir con 20, 21, 22 años. Quiere decir que tienen una dificultad orgánica de frenar determinadas conductas porque carecen de los mecanismos que el cerebro acaba desarrollando para eso, que es un mecanismo adaptativo que nos evita meternos en los líos y tener reacciones en cortocircuito que acaban generando una conducta de la que uno se tiene que arrepentir después. Pues bien, la maduración de estas áreas del cerebro es crítica para establecer la personalidad final. Y hoy día los jueces en los Estados Unidos tienen tanto en cuenta esto que piden imagen cerebral para adolescentes o gente muy joven que ha tenido conductas compulsivas delictivas, porque está empezando a ser considerado un elemento de ¿cómo se dice?, atenuación de la pena, puesto que evidentemente es posible que cuando esa maduración se produzca, esa persona deje de ser lo que ha sido y deje de tener ese estilo de conductas. Y luego, pues también es cierto que hay toda una serie de patologías de conductas muy patológicas, en las cuales se está encontrando una muy clara alteración en el cerebro de estas personas. Por ejemplo, en las psicopatías, en un determinado grupo de psicopatías que son particularmente gente que reacciona de una manera sin valorar en absoluto las consecuencias de sus actos, pues hay una serie de alteraciones que se han determinado hay un fascículo que se llama el fascículo uncinato que está claramente disminuido en estos sujetos, es decir, tienen menos conexiones entre las áreas del cerebro que tienen que inhibir sus conductas y las que determinan esa conducta patológica. Y lo mismo ocurre en una serie de psicopatías violentas entre la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala, que es el lugar donde está todo nuestro mecanismo de respuesta a las situaciones de alarma. De modo que con esto, ejemplos, lo que les quiero decir es que vamos empezando a dar una estructura funcional organizada a toda una serie de cosas que pensábamos que pasaban en la cabeza de una manera mágica. Por ejemplo, se han estudiado en los jugadores patológicos y se ve que en ellos se activan menos los mecanismos que a la gente normal les permite dejar de jugar y dejar de perder. Y en esta gente se ve que hay una relación muy clara entre, el juego que ellos, la tendencia compulsiva al juego y la respuesta de una zona concreta del cerebro, que es el estriado ventral. Y, por ejemplo, también con la genética. Hay un gen que se le llaman de la monoaminooxidasa, que es una enzima que actúa sobre un tipo de neurotransmisión, la adrenérgica, que hay un gen que cuando las personas que lo expresan tienen una conducta agresiva
mucho mayor que las que no lo expresan. No una conducta agresiva no dirigida, sino que cuando se encuentran en una situación en la que los humanos tendemos a responder con agresividad, ellos responden con una agresividad mucho más alta. Es decir, son más agresivos. De hecho, es una experiencia que la tenemos a nuestro alrededor continuamente. Pero es que cuando se ha ido haciendo, pues se ha visto que, fíjense, en las personas que tienen, se ha hecho una relación entre la expresión de estos genes y el sexo. Las mujeres lo tienen menos expresado que los hombres, por tanto, es verdad que son menos agresivas, por lo menos físicamente, que nosotros, y además está muy relacionada con todas las zonas, con el desarrollo de las zonas que regulan esas conductas emocionales. Entonces, quiero decirles que evidentemente tenemos cada vez una imagen más detallada de cómo se correlacionan determinadas funciones con la actividad en áreas relativamente amplias del cerebro. Y por otro lado, se están estudiando los circuitos de manera disecada, intentando entenderlo y descomponerlo en un circuito individual, y algún día esas dos cosas confluirán. Yo espero que no va a ser en un tiempo excesivamente largo. Aquí les pongo un ejemplo por ejemplo, porque creo que es interesante para todos nosotros, los mecanismos por los que los seres humanos, que estamos organizados en una sociedad donde hay una serie de códigos que nos hacen que determinadas conductas no sean aceptables y reciban un castigo, y esas conductas se ha conseguido ya saber dónde están cada una de las etapas de eso. Es decir, cuando un juez o cualquiera de nosotros que lee en un periódico que un psicópata ha asesinado a un niño a puñaladas, etcétera, hacemos toda una serie de análisis que nos hacen al final decidir qué castigo le daríamos. Este experimento se ha hecho en seres humanos, presentándoles casos de ese estilo que les acabo de comentar, y se ha ido viendo qué zonas del cerebro se van activando con cada una de las etapas que tiene esta actividad. El primero es el análisis de qué es lo que ha hecho ese sujeto y cuál es el sujeto en cuestión, qué características tiene, que es este punto. Y eso se lleva a cabo en unas zonas muy concretas del cerebro. Después hacemos una elaboración emocional, es decir, le ponemos a eso el grado de emoción positiva o negativa que nos provoca el resultado de este análisis que han hecho estos. Y eso lo hace porque esta área de la corteza manda la información a la amígdala, que es un gran centro de coordinación, elaboración emocional. Y desde la amígdala va a otra serie de zonas de la corteza, que es donde se elabora la decisión de qué castigo le vamos a aplicar a ese sujeto. Y esto dirán ustedes, bueno, estas son cosas de los... Bien, pues el grupo, esto se hizo en el 2012 y el Buchholz acaban de publicar un paper del cual les pongo aquí solo una imagen. Esa es la zona en la que se toma la última decisión, la decisión del castigo, lo que decide un juez o lo que decidimos nosotros, aunque no lo transformemos en una acción. Pues bien, cuando se estimula con magnetoestimulación externa del cerebro, es decir, con un dispositivo que con 5 hercios es capaz de inhibir la actividad de las neuronas de esta zona del cerebro, el sujeto le pone un castigo menor. Lo han hecho con 60 sujetos y en los 60 ocurre, ponen un castigo menor que si no se les estimula esa zona. Es decir, cuando inhibimos la zona en la que tomamos la decisión modificamos la respuesta en algo tan complejo como es la decisión de castigo. Esto quiere decir que al final, pues todas nuestras acciones están vinculadas a la activación de una serie de zonas del cerebro con unos condicionantes, unos circuitos que tenemos que conocer para poder saber cuáles son nuestros límites, hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, etcétera, como ahora comentaremos. Termino esta parte diciéndoles que hay algunos aspectos que además están muy relacionados con
la experiencia de cada uno. El índice de suicidios entre niños que han tenido en la primera etapa de su vida una mala atención o maltrato infantil es de 3 veces más en los que han tenido bueno, aquí no se ve el resultado del suicidio, pero tienen mucho más, los que tienen el nivel de un gen que se deja de expresar como consecuencia del maltrato, se suicidan 3 veces más que los niños normales que han tenido una relación con sus padres cariñosa y afectiva. Y se ha visto igual en animalitos, en las ratas, se ve que eso va vinculado a una expresión de un gen que determina la expresión del receptor de la hormona de crecimiento y que cuando este gen se deja de expresar, la expresión del gen que sintetiza el receptor disminuye, esta madre no cuida a sus niños y la que los tiene altos sí los cuida. Es decir, algo tan aparentemente instintivo como es el cuidado de las crías está profundamente vinculado a la expresión de un gen epigenética como resultado de una serie de estímulos. Bien, pues por terminar esto, decirles que lo que estamos intentando hacer ahora es meter en un computador toda la información que se está consiguiendo para ver si es posible reproducir a nivel in silico en el computador, reproducir los distintos circuitos cerebrales y sus funciones. Esto que parecía muy lejano, la velocidad, esto me lo dio un alemán que está dedicado a la construcción de estos ordenadores, y en este punto en el que podemos llegar a el poder integrar toda la información que manejan las 80.000 millones de neuronas con sus 1.000 conexiones de media entre ellas y disparando a frecuencias de 10 o 20 impulsos por segundo, ya se puede meter en un ordenador en un periodo probablemente de 2 o 3 años. Lo están consiguiendo ya conectando ordenadores y se espera disponer de una máquina capaz de hacer eso en un periodo probablemente menor de los próximos 10 años. Lo cual quiere decir que idealmente podremos reproducir en términos de circuitos informáticos los diferentes circuitos que sustentan las funciones de todo nuestro cerebro. Por último, les hablo de algo rápidamente, la interacción cerebro-máquina. Una de las grandes posibilidades que ofrece esta interacción, esta capacidad de manipular el cerebro desde fuera, es que se pueden poner electrodos en zonas del cerebro, registrar su actividad o estimularla para que haga cosas. Una de las más llamativas ha sido la posibilidad de, poniendo una red de microelectrodos pequeña de manera permanente en la corteza motora de pacientes cuadriplégicos, se ha conseguido el que un mono al que se le ha puesto en la corteza motora esos electrodos, él es capaz de activar esas neuronas como él quiere y mover un brazo articulado completamente independiente con el ordenador y, como ven ustedes, lo maneja con precisión suficiente, regulando el disparo de esas neuronas para poder coger el alimento. Y realmente llama la atención, pero esto está hecho en el año 2008. Y esto que les voy a poner a continuación está hecho en el año 2012. Esta es una señora cuadriplégica a la cual le han puesto en un grupo 83 electrodos en la corteza motora, en una zona de la corteza motora, que corresponde con un grupo discreto de neuronas motoras, de las que nosotros utilizamos por la vía piramidal para llevar a cabo nuestros movimientos, pero sus neuronas no están conectadas con sus músculos. Ahora esas neuronas están conectadas con un ordenador que mueve ese brazo articulado. Y ella, activando esas neuronas como ella quiere, consigue aprender a llevar la botella hasta la boca, es decir, consigue manejar un brazo artificial. Fíjense ustedes el impacto que esto va a tener en el futuro,
porque se está perfeccionando a una velocidad realmente tremenda. Cada vez son más precisos. El mayor problema es el poner el electrodo en el cerebro y que los electrodos no acaben generando una inflamación ni una reacción inflamatoria local. De modo que, como ven ustedes, es un campo con unas capacidades y unas posibilidades tremendas. De modo que la estimulación nerviosa como opción terapéutica, pues hoy día se está utilizando, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda en depresiones, síndromes obsesivos compulsivos, etcétera, para tratar enfermedades neurológicas muy graves. Se está con un gran éxito empezando a poner estimuladores electrónicos sobre la retina, de manera que una cámara comunica con ello y activa o las células retinianas o las del nervio óptico, y el sujeto ve imágenes, la cámara de televisión le transmite imágenes a su cerebro. Son personas que tienen totalmente lesionada la vía, o en general son con retinitis pigmentaria, y lo que hace esta neurona es saltarse esta máquina es saltarse las neuronas, las células fotorreceptoras que carece este individuo, y le conecta directamente con las neuronas y consiguen tener imágenes muy concretas. Y una cosa muy reciente también es la optogenética. Se ha conseguido unir una proteína que responde a una rodopsina, una proteína que responde a la luz, que se une a un canal iónico, y se consiguen activar las neuronas iluminando esas células que contienen esa proteína. Se les consigue activar o inactivar. De manera que, y con esto termino porque me estoy prolongando mucho más de lo que debiera, fíjense ustedes qué repercusiones va a tener esto. Pues la primera son las enfermedades mentales, las enfermedades neurológicas en general. Aquí está la lista de todas ellas con el costo que representan, y el costo es lo de menos, porque el problema es el nivel de sufrimiento personal y familiar que estas enfermedades causan. Aquí tienen ustedes las más importantes. Fíjense que hay algunas, como la depresión, que no sé si viene aquí, pero que tiene una incidencia tremenda. Esto estamos hablando solo de los Estados Unidos, 18 millones de personas. Esto es un informe de la OMS donde habla de la incidencia de las enfermedades del sistema nervioso en los seres humanos en todo el mundo. El 20% en Estados Unidos presentará un problema grave. Y luego es más alta esta cifra. En cada familia al final hay un pariente que tiene enfermedad. En fin, todo lo que ustedes quieran en lo que se refiere a la incidencia de estas enfermedades, que es muy alta. Fíjense en esta gráfica, que es muy ilustrativa, que la depresión grave llega a ser el 14% de la población. En Europa, estos son datos de Europa, el 50% de la carga sanitaria, tanto económica como en términos de porcentaje de años con enfermedad, el 50% está asociado a enfermedades del sistema nervioso. Es decir, la mitad del dinero que se gasta Europa en salud están dedicadas directa o indirectamente a enfermedades del sistema nervioso. Incluye cuidadores, es decir, todo lo que se pierde relacionado con eso. Y esto, por tanto, justifica de sobra la investigación neurocientífica. Mi trabajo aquí es convencerles a ustedes como sociedad, aunque no esté todo aquí, que el que avancemos en estos campos nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Y, por tanto, nos tenemos que sentir directamente implicados en la necesidad de que avancemos deprisa en estos campos, porque son los que nos van a proporcionar solución a todo lo que les acabo de contar, todas esas enfermedades, pero mucho más, porque al final acabar comprendiendo los mecanismos cerebrales de la violencia nos pueden permitir manejar de una manera más justa y más efectiva los problemas de violencia, distinguir entre los que son solubles y los que no son solubles, conocer los mecanismos que subyacen detrás e intentar generar acciones epigenéticas que modifiquen esas conductas. Con las sustancias de abuso pasa lo mismo. Tenemos en puertas la posibilidad
ya conocemos los mecanismos por los que se produce la caída en las drogas. No todo el mundo tiene la misma predisposición. Hay una serie de cambios que se producen en determinadas personas desde un punto de vista molecular que están muy bien definidos y que si los conseguimos prevenir se puede evitar que se enganchen a las drogas unas personas y otras no. Con la heroína, saben ustedes que en el Vietnam creo que lo tomó el 50% de los soldados que estaban allí, tomó heroína y solo un 5% o un 3%, ya no sé cuánto era, se quedó enganchado, como dicen en el argot. Pues bien, eso se debe, los mecanismos que distinguen a unos de otros los conocemos hoy día, como conocemos los de la recaída. Todos esos mecanismos se conocen ya y hay que seguir avanzando en ello para ver cómo podemos evitar que ocurran los cambios muchas veces irreversibles que en este momento tienen lugar en la sinapsis de los drogadictos. Necesitamos fármacos mucho más precisos para el tratamiento de las alteraciones conductuales, particularmente en el caso de la depresión y las alteraciones, los cambios en estados emocionales. Los fármacos que tenemos son muy groseros, son muy poco selectivos. No vamos al fondo del problema porque no conocemos todavía los mecanismos que los generan. Cuando los conozcamos seremos capaces de pararlos. En este momento, esto que yo tengo, como se dice en inglés, mixed feelings, una posición un poco discutible respecto a, pero es una realidad. Hay una ciencia que se llama la neuroeconomía, hay en este momento miles de personas dedicadas a ver de qué manera se pueden utilizar las propiedades que estamos conociendo del cerebro para vender más efectivamente sus productos. Y llegan a un nivel de sofisticación realmente preocupante a veces. Pero bueno, en última instancia es lo que hemos venido haciendo sin saber lo que hacíamos con la propaganda de los productos. Pues bien, esto es un campo que también tendremos que controlar, porque desde un punto de vista social, la sociedad tiene que tener un control de hasta dónde se llegan en este estilo de cosas. Respecto a la determinación de la responsabilidad, estas son las cosas que en este momento admiten los juzgados de Estados Unidos un informe técnico de neurocientíficos. Si hay lesiones neurológicas, si hay una correspondencia entre un daño cerebral y una conducta antisocial, dónde están las simulaciones, que parece que es un problema a nivel de compañías de seguro brutal, si una persona finge o no un padecimiento, dolor, por ejemplo, es muy corriente, dolor de espalda, falsedades asociadas a un delito, es decir, gente que miente y se les pone a un ambiente que solo él puede reconocer y se registra la actividad cerebral vinculada al reconocimiento, se puede saber que esa persona estuvo allí y, por tanto, estuvo en el lugar del delito. Posibilidades de reincidencia, etcétera. Esto es lo que en este momento se admite, pero vamos a llegar mucho más lejos a medida que conozcamos mejor los mecanismos de la exploración del funcionamiento de los circuitos cerebrales. Para mí lo que es más atractivo y ilusionante cara al futuro de la neurociencia es la organización del aprendizaje y del desarrollo de la inteligencia. Estamos haciendo una enseñanza totalmente empírica, basada en la experiencia que hemos ido adquiriendo en 2000 años de enseñanza, pero sin ninguna base sobre saber si el cerebro realmente es capaz de asimilar la información que le pasamos a un niño o nosotros mismos cuando estudiamos, o el tiempo que tarda en consolidarse las memorias, o la capacidad que tiene el cerebro de acumular información, etc. Es decir, el enseñar sabiendo lo que está ocurriendo en el cerebro cuando aprende es algo crítico que puede mejorar tremendamente los resultados, optimizar la capacidad de aprendizaje de cada individuo separadamente. Y les he puesto un ejemplo antes, les he mencionado y les he puesto un ejemplo de la estimulación cerebral en esta señora, pero como les he dicho, se está utilizando en este momento ya cada vez más en determinadas patologías conductuales graves. La magnetoestimulación externa, que es lo que en ese experimento que les contaba de los jueces se hace, no necesita hacer penetraciones como aquí, no hay que invadir, se puede hacer desde fuera la estimulación de un área del cerebro y hacerle al sujeto tener experiencias sensoriales diferentes, simplemente estimulando el área en el cual se construyen esas experiencias. Y se está empezando a hacer.
y se está empezando a, como les decía, quitar o añadir al DNA determinadas características que dan lugar a que la expresión genética de determinadas características intelectuales, físicas o de lo que sea, aparezcan en las crías. Vendrán padres diciendo que quieren que su hijo sea músico, y como sabremos qué genes determinan el desarrollo de las capacidades perceptuales, auditivas vinculadas a la música, teóricamente se podría acabar conduciendo una especie de hombre biónico que naturalmente la sociedad tiene que controlar. No puede ser que dejemos que los nuevos hallazgos no queden bajo el control social común de todos nosotros. En resumen, la neurociencia les va a traer muchos cambios, nos va a traer muchos, pero sobre todo a los jóvenes, yo no los veré, pero ellos sí, unos cambios muy drásticos, incluyendo la posibilidad de vivir en un mundo artificial en el cual nuestro cerebro esté siendo estimulado artificialmente y experimentando cosas que no tienen nada que ver con lo que está ocurriendo a su alrededor. En todo eso la sociedad necesita intervenir en el sentido de que tiene que conocer lo que está ocurriendo, qué posibilidades de aplicación tienen determinados hallazgos y qué posibilidades de control a qué control deben estar sujetos. Ese no es un papel de los neurocientíficos, es un papel de la sociedad, de todos y cada uno de nosotros. Y el de los neurocientíficos es obtener la información que nos permite poder entender cómo funciona nuestro cerebro mejor. Confío en que, como pagadores de impuestos, que lo somos todos, pues nos convenzamos de que vale realmente la pena el que dirijamos algunos esfuerzos a que los neurocientíficos, en este caso uruguayos, sigan contribuyendo con su grano de arena, que no es pequeño, a el conocimiento del cerebro de los próximos años. Muchas gracias y si quieren preguntar, por favor.